Bueno, vamos a agilizar el día de hoy nuestra segunda parte del módulo número 4, no sin antes ver algunos puntos que tenemos ahorita pendientes con la plataforma. Bueno, bienvenidos. Muy buenos días, buenas tardes, perdón, a todos los que próximamente verán el video. Bienvenida, Alma, a esta clase de teoría económica. Qué bueno tener aquí presentes a los conectados en esta sesión de continuidad académica. Bueno, primeramente voy a compartir la lista para que se vayan registrando. Bueno, quienes vayan llegando, pues les voy compartiendo mientras comparto contigo la lista, ¿vale? Vamos a ver si todo va bien y compartimos aquí. ¿Tienes alguna duda, antes de que vayamos pasando al módulo? Alma, ¿todo va bien? ¿Sí recibiste los mensajes? Ninguna duda, profesora. Sí recibí todos sus correos. Perfecto. Va. Bueno. Bueno, antes de arrancar con los temas de hoy, quiero que revisemos un asunto operativo muy importante. Quienes no han leído los correos y así, quiero explicarles un poquito. Como se habrán dado cuenta, bueno, la plataforma institucional ha presentado algunas fallas técnicas desde hace un par de días. Bueno, no se preocupen, no se estresen. El equipo técnico ya está trabajando en ello para que todo funcione con normalidad y a la brevedad. Mientras se regulariza el sistema, se encuentra en restablecimiento progresivo, por lo que notarás que únicamente estará visible el módulo número 4. Para evitar cualquier retraso en sus entregas, les decía las siguientes sugerencias. Bueno, antes de ello vamos a ver un repaso de la clase, ¿no? En sus estudios y permitirles repasar con los contenidos con calma. Em, con respecto a las actividades vigentes, les coordiné, bueno, una videoteca de apoyo y que ya les hice llegar por correo electrónico, todo donde ahí les puse todas nuestras videosesiones anteriores y su material correspondiente. Les pido que tomen nota de ese orden para sus repasos. Con respecto a los que todavía no avanzan mucho en sus trabajos, también tenemos en la parte del plan de trabajo, aquí donde dice planes de trabajo, abren el link. Y en los planes de trabajo van a poder, por ejemplo, encontrar, déjenme abrirle el documento. Dentro del plan de trabajo van a poder encontrar sus actividades. Por ejemplo, aquí en la parte de aquí pueden encontrar qué es lo que está dejando la actividad y cómo lo van a hacer, ¿vale? Para que no se atrasen, también se les sugiere que lo guarden en una carpeta para que no tengan ningún problema al momento de que vaya a fallar la plataforma o algo así, ¿vale? Tengan en cuenta eso. Si tienen actividades pasadas, igual guárdenlas en su Drive y ya cuando se habilite bien la plataforma la puedan subir sin problema. Además de que ya subieron sus trabajos ahorita, si hay algún problema, solamente por eso lo comento, ¿no? En la clase, bueno, nuestra primera módulo vimos, analizamos el objeto de estudio de la teoría económica, y repasando ya la parte de las clases. Bueno, en nuestra primera sesión analizamos el objeto de estudio de la teoría económica y nuestro incidente crítico, ¿no? De la cuenca del río Atoyac. Ahí expusimos cómo el libre comercio, vimos que está desregulado, permite a las industrias textiles y automotrices generar ganancias privadas a costa de destruir el ecosistema y causar problemas con ello graves de salud en la población principalmente. Y evidenciamos una clara falla de mercado donde el precio no incluye el costo real del daño, eh, principalmente el daño ambiental, lo que nos lleva a conceptos clave como la socialización de costos, las externalidades negativas, que son las consecuencias de estas fallas de mercado, y la necesidad de una intervención estatal para obligar a las industrias a pagar sus pasivos ambientales, que son estas consecuencias que dejan, ¿verdad? A largo plazo. Entonces, en nuestra segunda sesión, ya entrando al módulo número 2, revisamos la evolución de las ideas que mueven al mundo, ¿no? Vimos desde el liberalismo con Adam Smith hasta el pensamiento de Keynes.
explicando que las teorías económicas no son solo reglas pues matemáticas abstractas que simplemente se quedan en operaciones, ¿no? Sino visiones sobre cómo se organiza la sociedad. Esto ya se transforma a nivel real. ¿Qué significa repartir la riqueza y enfrentar las crisis? Com- Comparamos a los grandes pensadores y los modelos de producción idóneos para generar empleo según cada época. Y bueno, en nuestra clase número 3 que igual nos introducíamos en esta segunda parte del módulo y en la primera parte del módulo 3 que estuvo un poquito amplio, establecimos el puente entre el funcionamiento sistémico de la economía y las decisiones individuales. Analizamos el flujo circular de la renta que conecta a familias, a empresas, a estados y al Estado en general, y produjimos los factores productivos que son tierra, trabajo y capital, junto con la ley de la oferta y la demanda. Y también compartí un material de apoyo extra que, bueno, les dejé una guía práctica con ejemplos detallados para resolver correctamente sus actividades del módulo número 3 de correspondiente al tema de microeconomía y que les recomiendo mucho revisarlos. Y en la clase ya introductoria al módulo número, este, bueno, en la segunda parte del módulo 3 nos metimos de lleno en la teoría de la demanda como pilar microeconómico, mostrando de forma gráfica cómo los compradores reaccionan a la escasez y los cambios de precios, ¿no? Además de analizar los desplazamientos y la demanda por ingresos o gustos. Y en nuestra clase pasada, ya fue la última sesión, explicamos de forma concisa la división de nuestra ciencia, utilizando dos metáforas visuales muy claras, la lupa para la microeconomía y la vista panorámica para la macroeconomía. Veíamos la primera parte de que es la macroeconomía, demostrando su profunda interconexión. Los fenómenos globales siempre resultan de decisiones individuales, ¿no? Decisiones individuales. Y bueno, les recomiendo que tengan estos videos a la mano para sus repasos. Ya se los subí completos hasta la clase pasada. La sesión de hoy también se está grabando, como siempre, por si la plataforma sigue inhabilitada, ¿no? Y de todas maneras sigue grabándose, se sube, ¿no? Ahora, muchachos, bueno, pasemos a las advertencias para el cierre, ¿no? Nuestra fecha límite programada sigue en pie, pero ya sea 16 o 17 de junio, no me han dado otras indicaciones, aunque bueno, existe la posibilidad de que las autoridades nos otorguen una flexibilidad de 1 o 2 días debido a las fallas técnicas presentes de la plataforma. Yo, bueno, esto todavía no es oficial, por lo tanto, bueno, les pido que no se confíen, deben seguir avanzando de forma externa con los planes de trabajo en el PDF que ya les mostré, que les compartí con anticipación. Y para proteger su información, por último, ante cualquier interminencia, bueno, es obligatorio que guarden todas sus actividades en su propio Google Drive. Organicen su espacio, por ejemplo, de este módulo 4 estrictamente en dos carpetas, ¿no? Podremos tener la carpeta 1 para tarea auténtica con su archivo formal y en la del foro de reforzamiento, otra carpeta con el texto de su aportación redactado en prosa continua y pulido, ¿no? Ya bien formalizado. Y así con todas los módulos que deban, ¿no? Tengan todo listo para que en cuanto el sistema responda al 100% carguen sus archivos de inmediato. Recuerden que el respaldo del Drive es una medida de protección, pero no se calificará para en alguna circunstancia porque, bueno, se va a habilitar esta plataforma, entonces solamente es para ustedes, ¿no? Para que tengan sus trabajos respaldados. También les recuerdo que, bueno, ahorita está el taller de inteligencia artificial y no olviden asistir, para, bueno, si gustan tener sus puntos extras. Tengo acá un mensajito. Ah, no te deja acceder. ¿Quién sabe por qué no me permite? Pero ahorita te lo comparto bien. Desde ese ratito no sé qué pasó. Ay, no sé por qué sigue restringido. A ver, me dice si ya se puede. En un ratito ya lo actualicé. Es que se desactualiza, no sé por qué. Gracias. Bueno, ahora desarrollando nuestros temas del módulo, si de todas formas no puedes acceder, anota tu nombre aquí, ¿vale? En el chat. Aquí ya les expliqué todo esto de la biblioteca.
Ya vimos las partes de la clase, la micro y la macroeconomía, que fue lo último que vimos. Ya expliqué esto, entonces vamos de lleno, ¿no? Comencemos con el panorama global, muchachos. Bueno, la macroeconomía moderna no nació en un escritorio en forma abstracta. Decíamos que surgió con una respuesta de emergencia ante el colapso económico mundial de la Gran Depresión de 1929. La teoría clásica dominante aseguraba que los mercados libres se autorregulaban y siempre alcanzaban el pleno empleo. Sin embargo, la realidad golpeó con un desempleo masivo y fábricas cerradas que nadie sabía cómo solucionar. Fue en 1936 cuando el economista, como ya lo mencionamos, John Maynard Keynes, rompió el paradigma con su obra La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, ¿no? ¿Qué hizo Keynes? Demostró que el libre mercado puede quedar atrapado en una crisis prolongada por una falta de demanda, es decir, un gasto privado insuficiente. Su propuesta fue revolucionaria. Bueno, el Estado debía intervenir activamente incrementando el gasto público. Claro, exigía una intervención del Estado para reactivar la economía a corto plazo. Él decía con mucha razón, ¿no? Que en el largo plazo todos estaremos muertos y que el gobierno debía actualizar y actuar en el presente, ¿no? Hoy en día, bueno, el objeto de la macroeconomía es estudiar las variables agregadas para que un país alcance cuatro grandes metas principalmente. La primera es el crecimiento económico sostenido, el pleno empleo, la estabilidad de precios. ¿Qué es la estabilidad de precios? ¿Para qué nos sirve? Ya vimos que es para controlar la inflación y el equilibrio del sector externo. Y ese es el último punto, para lograr un equilibrio del sector externo. Externo es otra variable, ¿no? Para digerir un poquito esto, en menos de 3 minutos, vamos a ver este material, recordando la parte de la macroeconomía. Déjame ver si está, cómo influye, ¿verdad? Tengo un mensajito, voy. El link de asistencia no te deja acceder. No te preocupes, está perfecto que me pongas tu nombre y ya yo lo copio para la bitácora. Muchas gracias de asistencia. Bueno, vale. Aquí, bueno, hacemos no estoy buscando en Google, estoy buscando un video. Mm, Sabes que verán tu edad en el currículo. Lo sé, Graduada en el 2002. Sacarán la cuenta. lo sé. ¿Y cuál es el plan? La macroeconomía se ocupa del estudio del funcionamiento de la economía en su conjunto. Su propósito es obtener una visión simplificada de la economía, pero que al mismo tiempo permita conocer y actuar sobre el nivel de la actividad económica de un país o de un conjunto de países. Bien, la política macroeconómica está integrada por el conjunto de medidas gubernamentales destinadas a influir sobre la marcha de la economía en su conjunto. Los objetivos últimos de la política económica suelen ser la inflación, el desempleo, el crecimiento, el déficit público, el desequilibrio exterior y los tipos de cambio. Desde un punto de vista macroeconómico, la inflación se estudian las causas y los costos para la sociedad que supone esta inflación, así como las posibles soluciones y las consecuencias de las posibles medidas a tomar. La tasa de inflación es la tasa porcentual de aumento del nivel general de precios a lo largo de un periodo de tiempo específico. El desempleo. La macroeconomía se ocupa de por qué el mercado de trabajo a veces presenta unos porcentajes muy elevados de desempleo y de las posibles medidas a tomar para tratar de reducirlos, ya que además de los costos sociales y personales sobre los individuos afectados, el desempleo supone un despilfarro de recursos. El crecimiento. La macroeconomía estudia las causas del crecimiento de la producción. Cuando una economía experimenta un crecimiento notable, se crean muchos puestos de trabajo y el bienestar general de los individuos crece. Lo contrario ocurre cuando la economía no crece suficientemente o incluso decrece.
La tasa de crecimiento es la tasa porcentual de aumento del conjunto local de bienes y servicios producidos por una economía, esto es, el Producto Nacional Bruto real como a lo largo de un periodo de tiempo determinado. El déficit público. El déficit público es medido como la diferencia entre los gastos públicos y los ingresos públicos. Es un indicador del grado de equilibrio o desequilibrio de la actuación del sector público. Según cuál sea la cuantía del déficit público, así serán las necesidades de financiamiento de las administraciones públicas. Cuando este déficit es elevado, también lo serán las necesidades de financiamiento del sector público, lo que presionará el alza de los tipos de interés e incidirá negativamente sobre la inversión privada. Por tanto, el déficit público es otra variable que preocupa a los responsables de la política económica. Los desequilibrios en las transacciones con el resto del mundo son otra variable clave de la política macroeconómica. Las relaciones de un país con el resto del mundo se recogen en la balanza de pagos. Esta, al ser un documento confiable, siempre está en equilibrio. Por ello, lo que interesa es el saldo de determinados grupos de transacciones. Así, un déficit en el saldo de la balanza por cuenta corriente, es decir, cuando las importaciones son mayores que las exportaciones, implica que el país en cuestión está absorbiendo más recursos de los que produce, y el déficit debe equivaler al préstamo recibido del resto del mundo. La tasa de cambio expresa el precio en unidades monetarias nacionales de una unidad de moneda extranjera. La instrumentación de la política macroeconómica. La política macroeconómica se preocupa no solo de los valores que alcanzan las variables citadas, sino también por su evolución en relación con la dinámica perseguida por estas mismas variables en otros países. La política macroeconómica se lleva a cabo fundamentalmente a través de 4 tipos de políticas: la política monetaria, la política fiscal, la política cambiaria y la política de oferta. Las autoridades económicas, para alcanzar los objetivos deseados, actúan sobre un conjunto de variables denominadas instrumentos de política, entre los que cabe destacar los tipos impositivos, el gasto público, la cantidad de dinero y los tipos de interés. ¿Atrapada en un trabajo rutinario y aburrido? ¿Quieres la oportunidad de comenzar de nuevo? TEC. Muy bien. Bueno, viendo ya esta parte de el surgimiento de la macroeconomía y todo lo que implica, ¿no? Nos hablaba del tipo de cambio, la relación que tiene entre sí, ¿no? La macroeconomía, bueno, ¿qué es lo que está buscando? Tener una visión más simple de la economía para actuar sobre el nivel de actividad económica. Se centra en controlar y mejorar nuestras 6 variables claves que menciona, que es la inflación, el desempleo, el crecimiento económico. Nos habla del déficit público, el desequilibrio exterior y los tipos de cambio principalmente. ¿Por qué es importante conocer esto para entender qué es realmente la macroeconomía? ¿Qué es lo que hace con la inflación, no? La inflación, pues sabemos que es el aumento porcentual a nivel general de los precios, ¿no? ¿Y qué hace la macroeconomía? Estudia sus causas, sus costos sociales, qué genera a las posibles soluciones. Y por otro lado, la parte del desempleo analiza por qué el mercado laboral está presentando altas tasas de desempleo y busca, pues primeramente reducirlo. Y bueno, además del costo personal, el desempleo significa un desperdicio de recursos productivos para el país. El crecimiento, y lo que no nos conviene, ¿verdad? El crecimiento económico, por otro lado, se encarga pues de estudiar las causas, el incremento en la producción de bienes y servicios, mm, este, medido mediante el Producto Nacional Bruto Real, que es el PNB, ¿no? PNBR, bueno, esto representa un crecimiento económico notable. Crecimiento genera empleos y aumenta el bienestar general. Y la parte del déficit público, ¿por qué? Porque este déficit público representa la diferencia negativa entre gastos e ingresos del Estado, ¿no? Y si el déficit es muy alto, el gobierno necesita financiarse, lo que eleva los tipos de interés y perjudica la inversión privada. Y por otro lado, la parte del desequilibrio exterior, estudia las transacciones con otros países registradas en la balanza de pagos. Preocupa especialmente al déficit de la cuenta corriente, ¿no? Tenemos en cuenta que es cuando se importa más de lo que se exporta.
ya que significa que el país gasta más de lo que produce y requiere préstamos al exterior. Y en otro sentido, los tipos de cambio son el precio de una unidad de moneda extranjera expresado en la moneda nacional. Y tenemos también a los tipos de política, en pocas palabras, lo que nos decía, ¿no? En qué se basan las políticas? La política monetaria controla la estabilidad del dinero y de los precios. ¿Cuáles son los instrumentos utilizados de esta parte de la política monetaria? La cantidad de dinero en circulación y los tipos de interés. Tenemos también la política fiscal que nos ayuda a gestionar los recursos del Estado y los instrumentos que se utilizan. Esto nos va a de que mediante los impuestos son los recursos que son tipos impositivos y el gasto público. Y la política cambiaria nos ayuda a regular la relación de la moneda nacional con las extranjeras. Y esto lo que hace es tener un control en la flotación y el tipo de cambio. Y por último, la política de oferta, que ayuda a mejorar la eficiencia productiva y la competitividad mediante incentivos a la a la tecnología y al mercado laboral en general. Entonces, bueno, esto en general nos va a ayudar mucho con para entender de qué manera funciona la macroeconomía, ¿no? El tipo de cambio, como decíamos, es el precio de las monedas extranjeras, como por ejemplo el dólar, que es el medio, por medio del cual es medido en tu moneda local. Y bueno, esto afecta directamente a lo que compramos fuera, ¿no? Por lo que son las importaciones, un pantalón, alguna prenda del extranjero, y crea dos escenarios. El primero es, por ejemplo, si tu moneda local se debilita, el dólar sube. ¿Qué pasa? Bueno, las importaciones que vienen del extranjero se vuelven carísimas, ¿no? Y, por ejemplo, si quieres comprar un teléfono de $100 y el tipo de cambio está a 15 pesos, le cuesta, bueno, te va a costar 1,500 pesos, ¿no? Si el dólar sube 20 pesos, el mismo teléfono ahora te cuesta 2,000 pesos. El exceso del costo castiga tu bolsillo. Y en otro sentido, si tu moneda local se fortalece, que es que el dólar baja, bueno, las importaciones se abaratan, comprar cosas extranjeras es más accesible, pero si la gente solo compra lo de afuera, las empresas de tu propio país pueden quebrar. Entonces es lo que está pasando, ¿verdad? Con algunos corporativos actualmente o con algunas empresas. Cuando un país compra al exterior mucho más de lo que vende, que tiene un exceso de importaciones, que es lo que pasa aquí en el país, se genera un déficit de la balanza comercial muchas veces, y eso significa que el país está gastando más dinero del que genera y tiene que pedir prestado afuera para cubrir la diferencia. En la política macroeconómica nos va a servir de volante, por ejemplo, como ejemplo podemos poner el volante de un automóvil administrado por el gobierno y el Banco Central. Su función es evitar que la economía choque, ¿no? Que es evitar lo que es la crisis, la inflación, lo que estábamos viendo ahorita, ¿no? El desempleo, y asegurar que el país crezca de manera estable para que las personas tengan bienestar. Para eso nos sirve la macroeconomía. Y bueno, ya explicados a grandes rasgos las políticas, para no profundizar tanto en el tema y entender un poquito más de qué nos está hablando el contenido nuclear. Vimos ya una introducción a la macroeconomía y bueno, la contradicción de la economía política en nuestro país. Bueno, por un lado, cuando el Estado mexicano se obsesiona únicamente con cumplir la meta macroeconómica de crecimiento económico o cuantitativo, bueno, generalmente tiende a ser flexible y desregula los marcos ambientales para atraer la inversión industrial a toda costa, ¿no? Esto fue exactamente lo que pasó en la cuenca de Alto Atoyac. Se buscó el éxito macroeconómico en los indicadores nacionales de las últimas décadas, como ya vimos, pero a costa de que de generar una devastadora externalidad microeconómica que destruyó la salud y el agua de las comunidades locales. Y bueno, como consecuencia, el crecimiento macroeconómico colisionó directamente con los derechos humanos. Por otro lado, tenemos el producto ingreso y el gasto del país en la parte de la contabilidad nacional, ¿no? Eh,
Bueno, para poder medir esta vista panorámica, la teoría económica utiliza la contabilidad nacional y su indicador estrella es el Producto Interno Bruto, que este es un valor, representa el valor total del mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país en un periodo determinado. Esto es lo que nos representa. Y bueno, el Producto Interno Bruto se puede medir a través de enfoques que son matemáticamente equivalentes. El enfoque del gasto, tenemos el enfoque del gasto. Este suma todo lo que se demanda en la economía mediante la famosa ecuación del PIB, que es esta que está aquí. Ese sería PIB es igual a C, donde C es consumo de la familia, más I, que es la inversión de empresas, más G, que es el gasto de gobierno, eh, el gasto de gobierno, sin contar subsidios directos. Y la parte de la X son las X menos M, entre paréntesis, son las exportaciones netas, es decir, lo que le vendemos al mundo menos lo que le compramos. Entonces, el enfoque del ingreso, por otro lado, bueno, esta es la determinación del PIB, ¿vale? Entonces, para que no nos confundamos, vamos a ver la fórmula del PIB para entender un poco mejor y entender cómo está funcionando, ¿verdad? ¿Quieres ser gestor de proyectos, pero no estás seguro de qué habilidades necesitas? El curso de preparación para certificación PMP de Udemy es tu solución. Este capítulo es el primero del curso de macroeconomía básica. Comencemos con la medida del PIB. Es importante conocerla porque es la más acertada que tienen los economistas hasta el momento para medir el tamaño de la economía de un país. Antes de responder a la pregunta ¿cómo se mide?, definamos. El PIB es el Producto Interno Bruto, que en otras palabras es el valor total de la producción de bienes y servicios finales de un país en un periodo determinado. Ahora separemos por partes esta definición. Referirse al valor total de la producción significa que en la medida del PIB se incluyen todos los bienes y servicios posibles de ser medidos, aunque hay algunos productos como las drogas o servicios domésticos que son muy difíciles de medir. De bienes y servicios porque el PIB no solo mide el valor de todos los bienes como autos o casas, sino también servicios como una asesoría legal o un corte de cabello. Finales porque el PIB solo incluye en su medida bienes finales. Si una empresa le vendía a otro motor para la producción de un auto, solo se tiene en cuenta el valor final del automóvil. El motor solo sería un bien intermedio. De un país porque, por ejemplo, la producción de una empresa norteamericana ubicada en España hace parte del PIB español. Y por último, en un periodo determinado. Para facilitar su medida y analizar su crecimiento es necesario delimitar el periodo de tiempo durante el cual se producen los bienes y servicios. Normalmente se mide de forma trimestral o anual. Después de haber definido detalladamente el PIB, veamos cómo se mide. Una de las herramientas es por medio de esta fórmula. El PIB es igual al consumo más la inversión más los gastos de gobierno más las exportaciones menos las importaciones. El consumo son los bienes y servicios que son comprados por familias y empresas para su consumo final, por ejemplo, ropa, televisores, una bebida o una visita médica. La inversión es el total de las compras hechas normalmente por las empresas, en equipos de capital o máquinas para producir más bienes, por ejemplo, un computador, una nueva máquina o inventarios de cualquier insumo. Los gastos del gobierno son los gastos de las administraciones públicas en bienes y servicios. Aquí se incluyen los salarios de los funcionarios públicos, la construcción de una escuela, computadores o la organización de un evento público. Aquí se excluyen el pago de las pensiones o los seguros de desempleo porque no hay intercambio de servicios. Las exportaciones aportan positivamente. Entre más exporte un país, más incrementa su PIB. Por el contrario, las importaciones son bienes traídos del exterior, por lo que disminuyen el PIB del país importador. Por ejemplo, supongamos que un habitante del país compra un celular fabricado en Estados Unidos. El valor del celular cuenta como consumo, pero se resta como importación. Entonces realmente no está afectando el PIB.
Dicho de otra manera, si las exportaciones de un país son 10 millones y las importaciones 9, lo que realmente se contabiliza en el PIB es 1 millón correspondiente a las exportaciones netas. En conclusión, si sumamos todos estos valores, tenemos el PIB de un país o una región. Espero que este video te haya sido útil. Si tienes dudas o sugerencias, por favor déjala en los comentarios. Entonces, bueno, antes de irnos, entendemos que el PIB, bueno, es el valor total de la producción de bienes y servicios, como ya decíamos. Finales, de un país en un periodo determinado, es la herramienta más acertada para medir el tamaño de una Se economía. acerca la época de Ay, exámenes y me tienes espanto. demasiados temas por estudiar. Perdón. Como decía, es la herramienta más acercada para medir el tamaño de una economía. Como ya veíamos un poquito desglosando la definición, representa el valor total. El valor total incluye todos los productos y servicios posibles de medir en el mercado, excluye actividades difíciles de registrar, como ya decíamos, como las drogas, los servicios domésticos. Y los bienes y servicios miden objetos físicos, autos, casas y actividades intangibles como son asesorías legales, cortes de cabello, etcétera. Los bienes finales, entendemos que solo se cuenta con el producto terminado. Si se fabrica un auto, se registra el valor del coche listo, como decía, no se cuenta el motor por separado para evitar duplicar el valor. Y de un país importa la frontera geográfica. La producción de una empresa estadounidense ubicada en España cuenta dentro del PIB español, por ejemplo. Y en el periodo determinado se delimita el tiempo para analizar su crecimiento, calculándose normalmente de forma trimestral o anual. Trimestral, ¿no? Entonces, como veíamos ya la manera en la que se mide, pues, qué es lo que nos está representando. La C, pues, representa el consumo, que representa las compras de bienes y servicios hechas por familias y empresas para su uso final, ropa, comida, etcétera, ¿no? Consultas médicas y la inversión se representa esta parte del gasto de las empresas. Por un lado nos da en equipos de capital, inventarios o maquinaria para producir más bienes en un futuro. Los gastos del gobierno representan el dinero destinado por la administración pública a bienes y servicios como salarios, ya vimos, de funcionarios, construcción de escuelas, excluye pensiones y seguros de desempleo, recordando, ¿no? Por no ser intercambios de servicios directos, y las exportaciones son bienes vendidos al extranjero que aportan de manera positiva aumentando nuestro PIB, ¿no? Y las importaciones representan los bienes traídos del exterior y estas se restan porque representan un gasto que le sale de la economía local, ¿no? Nosotros estamos gastando para comprar esta parte extranjera, esta prenda extranjera de parte de nuestra moneda mexicana. Por ejemplo, si un país exporta 10 pesos, bueno, vamos a poner un poquito más, 10 millones e importa 9 millones, el resultado neto se suma al PIB, ¿no? Es de 1 millón, sería. Y bueno, si compras un celular de Estados Unidos, este se suma primero en tu consumo, pero se resta de inmediato en importaciones, por lo que el efecto neto de tu PIB local es cero, ¿no? Entonces, para eso sirve el PIB, ya explicado de otra forma. Y ya vemos cómo se calcula el PIB, enfocándonos un poquito en la presentación. Y con nuestra conexión, ¿qué está pasando? Bueno, aquí es donde ustedes deben construir el argumento central de su actividad integradora, ¿no? Las monumentales exportaciones de las industrias automotrices y textileras, que es en Puebla y Tlaxcala, inflan de manera positiva el PIB de México en las cuentas nacionales. Si bien nos hacen parecer una economía próspera, lo hemos dicho, pero bueno, en la parte de la contabilidad real tradicional tiene una grave falla ecológica. Y bueno, el PIB suma la producción contaminante como algo positivo, pero bueno, jamás resta el agotamiento del agua ni el costo de la degradación de la cuenca ni los daños, ¿no? En general. Las transacciones absorben agua limpia, comunitaria, casi gratis y devuelven todo lodos tóxicos al río, financiando
al crecimiento del PIB nacional mediante el vaciado irreversible de nuestros recursos hídricos locales. Y bueno, aquí en conclusión, el PIB mide la riqueza material, pero oculta la deuda ecológica. En ningún momento la considera, ¿no? Ya vimos en la fórmula. Es la falla del PIB. Eh, en la parte de la determinación del ingreso, también tenemos algunas partes importantes aquí que decir. El modelo de determinación del ingreso nacional. Y ahorita hacemos una pausa y nos vamos con las actividades para nivelar un poquito estas actividades que les dejaron de tarea, ¿vale? Bueno, vamos a ir a un video y ahorita regresamos. También. Hoy hablaremos sobre los determinantes del ingreso nacional, tomando de base el libro de macroeconomía de Mancia. El Producto Interno Bruto es el valor de... Que no se oye, va. Voy a ponerte uno que se escuche un poquito mejor. Mm, Vamos a ver el del modelo de determinación del ingreso nacional. No, pero no se ve aquí. Explicado, explicado. Aquí está. Ah, pero tiene 38 minutos. Mm, Hola, muy buenos días. Mi nombre es Eduardo Rodríguez Juárez. Soy profesor e investigador del área académica de economía del Instituto de Ciencias Económico-Administrativas. El día de hoy les voy a platicar un poco sobre uno de los temas más interesantes de la asignatura Principios de Economía. El tema se llama Contabilidad del Ingreso Nacional. Este tema corresponde a la unidad 2 del programa de Principios de Economía de la licenciatura. Entender alguna sección de bienes y servicios, pues nos permite es que ya explicamos el PIB. de la economía y Producto Interno Bruto. La macroeconomía surge fundamentalmente en el año de 1936 con la aparición de la obra escrita por el economista inglés John Maynard Keynes. Esta obra, titulada Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, trata de explicar cómo los países pueden crecer, cómo pueden crecer las economías. Primero, John Maynard Keynes analiza una economía simple, una economía en donde no existe el gobierno y tampoco existe el comercio internacional. En ese sentido, la identidad básica para John Maynard Keynes está representada por la expresión número 1, en la cual nosotros podemos ver que el nivel de producción es igual al nivel de consumo más el nivel de inversión. ¿Vale? También esta identidad puede expresarse de la siguiente manera. El nivel de producción es igual al nivel de ahorro, ese representa el nivel de ahorro, más el nivel de consumo. ¿Por qué estas dos identidades son similares? Esto tiene que ver con el concepto de equilibrio macroeconómico. En la macroeconomía, el nivel de producción es igual al nivel de demanda agregada. La identidad número 1 nos estaría indicando cómo es el nivel. Bueno, vamos a verlo de la manera más simple porque como es macroeconomía, pues tiene algunos datos ahí importantes, ¿no? Vamos a verlo a grandes rasgos.
porque la otra explicación que nos estaba dando es importante, pero no se enfoca mucho en lo que me interesa, realmente, ¿no? Bueno, mm, hablábamos un poquito del crecimiento económico, ¿no? Eh, Nos hablaba, podemos destacar aquí, ¿no? Que nos habla de la riqueza de las naciones, la producción de bienes y servicios que se va consolidando como un motor que explica el crecimiento de las economías y ahorita comprender cómo un país genera sus productos, qué es lo que va a hacer, va a permitir evaluar directamente su nivel de desarrollo económico mundial. La parte de la identidad macroeconómica básica nos está diciendo que para evaluar este crecimiento se utiliza el Producto Interno Bruto y bueno, recordemos que es el valor monetario de los bienes de un país durante un periodo determinado. Nuestra fórmula matemática para identificarlo ya la tenemos por acá. Pues tenemos algunas como ya lo explicábamos, ¿no? Entonces, ya explicamos esta parte, ¿no? Pero no olvidando que C es el consumo y es la inversión, que es el gasto. En nuestra balanza comercial, hablamos de de las exportaciones menos las importaciones. Y algunos modelos importantes que hay que mencionar y que se destacan son los modelos keynesianos, ¿no? Nos hablaban de estos modelos que nos ayudan a determinar nuestra parte importante, ¿no? Por ejemplo, nos habla aquí que el ingreso nacional, bueno, aquí, perdóname, bueno, nuestro video nos habló también sobre la macroeconomía moderna, ¿no? Que bueno, nos dice que nace en 1936 fundamentalmente con Keynes, pero bueno, además de eso, su obra nos hablaba de la teoría general de la ocupación y del interés y del dinero para explicar de qué manera crecen las economías, que es lo que nos importa, ¿no? Inicialmente, bueno, en el escenario de una economía simple, sin intervención del gobierno y sin el comercio internacional, pero después vio que es importante estas dos partes importantes por las crisis, ¿no? Y bueno, se forma la identidad desde las empresas, que se llama la demanda agregada. Y por otro lado, en este modelo cerrado y simplificado, la producción depende únicamente del consumo y la inversión de las empresas. Veíamos que en la economía cerrada nos representa mucho esta parte de de la producción, ¿no? El ingreso nacional nos habla de ingreso es igual a consumo más la inversión. Pero nada más, ¿no? Desde los hogares tenemos también el ingreso que es igual a nuestro nivel importante de la demanda agregada, ¿no? Desde los hogares tenemos a los consumidores, las familias perciben el ingreso y deciden distribuirlo de una parte la gastan en el consumo y lo que no se consume se destina obligatoriamente al ahorro. Entonces sería ingreso es igual a ahorro más consumo. Y de eso se trata un poquito en la parte del equilibrio. Hablamos del equilibrio macroeconómico, ahorro e inversión. Para mantener el equilibrio, por otro lado, en la teoría macroeconómica, el equilibrio se analiza cuando la producción es exactamente igual a la demanda agregada, al igual que la perspectiva de las empresas con la de los hogares, ¿no? Que ya mencionábamos es consumo más inversión es igual a ahorro más consumo y despejar los términos se llega a una conclusión matemáticamente fundamental. Ahorro es igual a inversión, ¿no? Nuestra paradoja de crecimiento: para que una economía crezca en este modelo simple, debe aumentar la inversión o el ahorro. Sin embargo, para ahorrar más, cada persona se ven obligados a reducir sus niveles de consumo, porque recortar el consumo puede enfriar la economía. Es aquí donde la macroeconomía justifica la necesidad de que el gobierno intervenga en las actividades económicas para estimular el crecimiento sin sacrificar nuestro bienestar.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, los determinantes del ingreso nacional principalmente nos van a explicar qué son los factores que definen el tamaño de la economía de un país, así como su capacidad para generar riqueza, tomando como base la teoría de la macroeconomía por Keynes, lo que es el ingreso nacional, que depende directamente de la demanda agregada, es decir, del gasto total que realizan los distintos agentes de la sociedad. Entonces, bueno, para ver un poquito los componentes del ingreso nacional, nos vamos a ver con una fórmula, ¿no? Entonces, hay algunas fórmulas ahí que voy a mencionar así esporádicamente para entender un poco la parte de la macroeconomía. Esto es más de cantidades, pero es importante, pues, en una introducción a la macroeconomía, conocer su definición, ¿no? Los componentes del ingreso nacional, tenemos que es, en una economía completa, el ingreso nacional se determina por la suma de cuatro grandes fuerzas, que es el consumo, que ya veíamos que es la C, la I representa la inversión y la G es el gasto público. Por un lado tenemos también las exportaciones y las exportaciones netas. Y ya por último, cómo se va a determinar nuestro ingreso nacional es la determinación de nuestro ingreso que nos está representando por un lado la parte de la I, que es ingreso, ajá, y nos va a incluir varios factores aquí importantes que vamos a determinar. Por un lado, bueno, ya vimos que nos va a profundizar la producción total en la macroeconomía, nos va a ayudar a entender que los componentes del ingreso nacional nos van a ayudar, que es ingreso nacional es igual al consumo, más la inversión, más el gasto, más las exportaciones netas. Esto es una definición importante. ¿Por qué? Porque el ingreso nacional nos va a representar la parte de la macroeconomía y que nos va a ayudar a determinar si estamos haciendo bien las cosas o no las estamos haciendo bien. Y ya no queremos saber cómo es el PIB, ya no queremos saber lo demás, pero sí queremos saber qué es el ingreso nacional y por qué es importante, ¿no? Un poquito más a nivel internacionalista. Hola, ¿alguna vez te has preguntado cómo se mide la riqueza real de un país? No solo lo que produce, sino lo que realmente ganan sus ciudadanos. Hoy desglosaremos un concepto clave en la economía, el ingreso nacional, que es más que un simple número, es el pulso financiero de la nación y tiene un impacto directo en tu vida. En los próximos minutos veremos qué mide, cómo se calcula, quién lo hace y por qué es crucial para entender el desarrollo económico. Empecemos. Para empezar, ¿qué es el ingreso nacional? Bueno, el ingreso nacional es la suma de todos los ingresos recibidos por los factores de producción, trabajo, tierra y capital, propiedad de los residentes del país en un periodo determinado. En términos sencillos, mide cuánto dinero ganan los nacionales de un país, sin importar si lo ganaron dentro de sus fronteras o en el extranjero. Cabe decir que es fundamental no confundirlo con el Producto Interno Bruto, ya que el PIB mide la producción generada dentro del territorio. El ingreso nacional se enfoca en la nacionalidad de quienes reciben el ingreso. Por ejemplo, el salario de un ciudadano mexicano que trabaja en Estados Unidos sí influye en el ingreso nacional de México, pero no en su PIB. Ahora, ¿cómo se determina el ingreso nacional? Bueno, pues hay tres métodos. El método del ingreso, que es donde se suman todos los ingresos generados en el país. La fórmula es, y el ingreso nacional es igual a los sueldos más las rentas, más intereses y más las ganancias. Luego tenemos el método del producto. Aquí se calcula todo lo que el país produce, bienes y servicios finales, y se mide su valor monetario por obtener solo el ingreso generado por residentes. Y luego el método del gasto, donde se suman todos los gastos en bienes y servicios finales producidos internamente. Y se saca el PIB, que es con la fórmula. El PIB es igual al consumo más la inversión, más gastos del gobierno, más las exportaciones menos las importaciones. Y a partir de esto se puede obtener el ingreso nacional, que es el PIB
menos la depreciación, menos impuestos indirectos, más subvenciones, más el ingreso neto desde el extranjero. Y bueno, ¿quién determina el ingreso nacional? Bueno, la institución encargada es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Sigue metodologías estandarizadas internacionalmente de la ONU y otras organizaciones. ¿Y cada cuánto se determina? Bueno, se calcula de manera anual para obtener la cifra definitiva, ya que es la medición más completa y precisa, y es la base para la planificación y comparaciones internacionales. Ahora, ¿cómo nosotros como ciudadanos podemos interpretar el ingreso nacional? Bueno, el ingreso nacional es un indicador clave del bienestar económico de un país. Y como hemos dicho, muestra cuánto dinero realmente reciben los residentes por su trabajo, inversiones y actividades productivas. Interpretarlo permite entender si la población está mejorando su nivel de vida o si la economía enfrenta dificultades. Cuando el ingreso nacional es alto y aumenta con el tiempo, indica que la economía está generando más riqueza. Esto se traduce en mayor ingreso disponible para las personas, incremento en consumo, ahorro e inversión y mejora general en el nivel de vida. Y un ingreso nacional bajo o que no crece señala una economía débil o con poco dinamismo. Esto puede implicar menor capacidad de las familias para cubrir necesidades y ahorrar, pocas oportunidades laborales y limitada creación de riqueza dentro del país. Ahora, su impacto económico. El ingreso nacional se manifiesta en demanda agregada, capacidad de financiamiento y distribución de ingresos. Los gobiernos usan este dato para la toma de decisiones cruciales, planificación de impuestos y gasto público, evaluación de la capacidad de pago de salarios y la medición de la efectividad de las políticas de crecimiento y redistribución de riqueza. Para terminar, el ingreso nacional no está solo, ya que forma parte de una familia de indicadores macroeconómicos interconectados, como el Producto Nacional Bruto, es la producción por residentes nacionales dentro y fuera. Ya vimos que el ingreso nacional es esencialmente el Producto Nacional Bruto ajustado por depreciación e impuestos indirectos. Este es un indicador mucho mejor para medir el nivel de vida promedio, ya que muestra cuánto ingreso le corresponde a cada persona si se distribuyera de manera uniforme. Y por último tenemos el ingreso personal disponible, que es el ingreso efectivo para gastar y ahorrar. Se obtiene del ingreso nacional haciendo ajustes, restando impuestos indirectos como el impuesto sobre la renta, restando las utilidades no distribuidas por las empresas y sumando las transferencias del gobierno como pensiones o subsidios. Y bueno, el ingreso personal disponible es clave en la economía. El consumo y el ahorro de las familias son los motores de la economía. Un mayor IPD suele significar mayor consumo y mayor actividad económica. En resumen, el ingreso nacional es la medida fundamental de la renta que fluye hacia los residentes de un país. Mide el ingreso de los nacionales, salarios, rentas, intereses y beneficios, y se determina por las oficinas de estadística anualmente, siguiendo el Producto Nacional Bruto. Su crecimiento es un proxy del bienestar y es crucial para diseñar políticas económicas efectivas. La próxima vez que escuches hablar del Producto Interno Bruto, recuerda que el ingreso nacional te da una visión más profunda sobre la capacidad de generar riqueza de la población. Eso es todo por hoy. Gracias. Bueno, pues aquí tenemos algunas cosas, gracias, importantes que hay que explicar, ¿no? El PIB mide la fuerza de la economía, ¿sí? El PIB mide la fuerza de la economía como zona de producción, pero el ingreso nacional mide el verdadero poder adquisitivo y riqueza real de los ciudadanos del país, ¿no? Vamos, pongamos algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿no? En el caso de los creadores de contenidos, ¿no? Para entender el ingreso nacional, bueno, vamos a quitarnos la confusión con el PIB, como decía, ¿no? El PIB ve la geografía, la parte geográfica, es decir, dónde se genera. El ingreso nacional ve nacionalidad, a quién le pertenece, ¿no? Imagínense, bueno, algún caso, ¿no? Luisito Comunica, que es el youtuber mexicano, se va a grabar un video a Japón, genera miles de dólares en publicidad en Tokio
Como el dinero se generó físicamente en Japón, eso suma al PIB de Japón, pero como Luisito es mexicano, ese dinero se viene a su cuenta en México y bueno, así va a sumar al ingreso nacional de México. Y, por ejemplo, un ingeniero alemán, trabaja en la planta de San Luis Potosí, aquí en México, su sueldo se genera aquí, que es el PIB de México. Pero igual, él manda la parte de su dinero a su familia en Alemania. Ese dinero se resta del ingreso nacional de México y suma al de Alemania. Para a ustedes, bueno, para entenderse un poquito mejor al PIB de México, le sumamos lo que los mexicanos ganan en el extranjero como Luisito y le restamos lo que los extranjeros ganan aquí y se llevan. El resultado es el ingreso nacional. Otro pequeño ejemplo es la distribución del ingreso, ¿no? En macroeconomía van a ver que el ingreso nacional se puede calcular sumando los pagos a los factores de la producción para que no para que no estemos memorizando así como robot. Piénsenlo como por ejemplo Spotify o Uber. Para que una plataforma de estas funcione y genere ingresos, se necesita pagarle, por ejemplo, algunos elementos como es a cuatro importantes: trabajo, capital, tierra y gobierno, ¿no? El trabajo que es que está pagando sueldos, ¿no? Lo que le pagan a los ingenieros, lo del software y a los analistas, ¿no? La parte de la parte del capital, que son los intereses y las ganancias, lo que se llevan los inversionistas y los dueños por poner dinero, el dinero y los servidores, ¿no? Y la parte de la tierra, que son las rentas, es el pago por las oficinas físicas o el uso de patentes. Y al gobierno, que son los impuestos netos, que es la tajada que se queda el Estado por dejarlos operar. Si nosotros sumamos todos los sueldos, todas las ganancias, todas las rentas y los impuestos de todas las empresas, y los ciudadanos del país, el número final que nos da es el ingreso nacional. Esa suma de las bueno, esta representa la suma de las remuneraciones de un país. Entonces, en conclusión, como decíamos, mm, ajá, estaba viendo la pregunta. En conclusión, el PIB mide la fuerza de la economía como zona de producción, pero el ingreso nacional mide el verdadero poder adquisitivo y riqueza real de los ciudadanos del país, ¿no? Entonces, es importante entender un poquito esta parte de los ingresos nacionales a nivel económico. Bueno, bueno, para empezar, bueno, las remesas no son un ingreso nacional. Eh, por ejemplo, bueno, uno pensaría que como es dinero que entra al país, suma al ingreso nacional, pero la respuesta, bueno, se podría decir que no entra porque el ingreso nacional solo suma el dinero que se gana a cambio de producir algo, por ejemplo, como decíamos, un trabajo, una renta, una inversión en el año en el curso, ¿no? Como Uber o la construcción. Bueno, imagina a un paisano en Nueva York, ¿no? Que trabaja en la construcción. Él ya trabajó allá, su esfuerzo generó un edificio, por ejemplo, ¿no? De allá de Estados Unidos, y allá le pagaron su sueldo. Ese sueldo ya sumó al ingreso nacional de Estados Unidos. Mm, Cuando él le manda $500 a su mamá en Michoacán, ese dinero no es un pago por una nueva producción, es una transferencia unilateral, o sea, un regalo, un apoyo familiar. Es dinero que cambia de manos en un país a otro, pero no nació de una producción aquí en el país, ¿no? Lo que sí hace las remesas es aumentar el ingreso disponible de las familias para comprar comida o ropa, pero no forma parte de nuestro ingreso nacional, como lo dice, porque, bueno, no se produjeron dentro de la economía mexicana. Este, Eso es lo más importante, ¿vale? Y ya regresando, no a ti, muchas gracias por preguntar. Y regresando a a nuestras actividades, vamos a ver las actividades que se dejaron en esta plataforma que ahorita está un poquito, suspendida, pero sí se puede ver ahorita este módulo. Entonces, bueno, regresamos. Espérenme que no veo yo lo que estoy viendo. Ah, ya sí están viendo aquí, ¿verdad? Vamos a ver, ya salí, pero ahorita vuelvo a entrar. Tenemos nuestro módulo.
Y bueno, tenemos primero, bueno, la tarea auténtica. Aquí ya tenemos un enviado, ¿no? ¿Qué nos está preguntando, ¿no? La macroeconomía y sus políticas reflexionando para cuidar el medio ambiente. Nos pregunta, ¿no? Primero tienes que ver la parte de la cátedra que realizó el INEGI, elaborar un mapa conceptual que responda a las siguientes preguntas: ¿qué es la macroeconomía? ¿En qué consisten las políticas macroeconómicas? ¿Cuáles son las características principales de las políticas macroeconómicas en México? Elabora una cuartilla, una reflexión donde abordes cómo influyen en el medio ambiente las políticas económicas que lleva a cabo México y cómo se han aplicado. Incluye referencias, guarda tu archivo y súbelo a la plataforma, ¿vale? Bueno, aquí este, vamos a ver nuestro nodo central, ¿no? ¿Qué es la macroeconomía? Podemos definirla, ¿no? ¿Qué es brevemente? Vamos a ver si aquí hay algún trabajo para que también me gusta que sea más visual, pero y también comentándolo, ¿no? Aquí ya nos dice cómo se han influido el medio ambiente y las políticas económicas en México. Y es lo que nos está diciendo, ¿no? Primeramente, pues también es contestar qué es la macroeconomía. Es la rama de la economía que explica el fundamento global y los grandes agregados de un país. Algunas variables claves es que analiza el Producto Interno Bruto, el empleo, la inflación, las tasas de interés, el comercio con otros países y se instrumenta este, mediante las políticas macroeconómicas, ¿verdad? Fue lo que ya estábamos revisando en la clase. Entonces aquí nos explica también, obviamente, las políticas, instrumentos de política macroeconómica, en qué consiste cada una de ellas. Nos dicen los antecedentes, qué es lo que estábamos viendo: la Gran Depresión, el origen histórico y la evolución, la teoría keynesiana principalmente, el comportamiento de los agregados económicos, las tendencias y las fluctuaciones, las problemáticas centrales, el objeto de estudio y el análisis, que el equilibrio macroeconómico, que el balance fiscal y el externo, y también las variables y la ecuación fundamental del ingreso, ¿no? Tenemos los componentes del PIB, los métodos de medición del producto, los componentes del PIB, perdón, demanda interna, el sector público y externo, los métodos de medición, el enfoque del gasto y el enfoque del ingreso, principalmente. Eso es lo que buscamos, pero también explicando un poquito más a fondo, obviamente. ¿En qué consisten las políticas macroeconómicas? Son las estrategias y decisiones que toma el gobierno para dirigir la economía del país. Uno de sus objetivos es buscar el crecimiento económico, controlar que los precios no suban tanto, o sea, la inflación, y disminuir el desempleo. Ya entendimos que para qué sirve la macroeconomía, para controlar principalmente también todas estas picos, ¿verdad? Que está teniendo nuestra economía mexicana, nuestra economía, hablando obviamente de nuestra economía mexicana, ¿no? Las características de la política macroeconómica en México, ¿no? Tenemos una de las características principales también es que tiene un enfoque de apertura, ¿no? Habíamos hablado de que desde los años 80 tuvo prioridad al libre comercio global y facilidades para que llegue la inversión extranjera. Hay un estado mínimo, el gobierno se enfoca en cuidar el valor de la moneda y la inflación, dejando que el mercado organice la producción. Tiene un costo oculto, se celebra que aumente la producción del país, o sea, el PIB, pero no se restan los daños ecológicos ni la destrucción de los recursos naturales. Eso sí lo tienen que tener muy en cuenta. Y recordando también que hay que hacer una reflexión escrita, ¿verdad? En nuestra parte de nuestra reflexión. Puede ser el segundo punto, ustedes van a tener que hacer una reflexión. Este, por ejemplo, puede ser desarrollando, bueno, les voy a dejar un ejemplo, ¿no? Para que ustedes vayan viendo cómo lo pueden hacer. Pues aquí, bueno, nos libramos un poquito de las fórmulas que estábamos viendo. Digo, es importante verlas porque ya las conocen. Es importante que las conozcan, mínimo las del PIB, ¿verdad? Que es la que estábamos viendo hace ratito, y que aquí las menciona su compañera. Y bueno, podemos decir lo siguiente, ¿no? Aquí nos dice su compañera cómo ha influido en el medio ambiente las políticas económicas de México y cómo se han aplicado, ¿no? Nos explica principalmente que en México se han
desde los años 80 y como ya mencionamos, ¿no? Ha estado orientadas de manera predominante hacia la apertura comercial, la atracción de la inversión extranjera directa y el control de la inflación como eje rector, si bien las decisiones se han contribuido al crecimiento del Producto Interno Bruto y la generación del empleo en diversas regiones del país, también ha traído consecuencias, ¿no? Algunas de esas consecuencias, son ambientales que no pueden ignorarse desde una perspectiva crítica, ¿no? Considerando que el modelo macroeconómico neoliberal adoptado por México ha profundizado la tensión entre el crecimiento y la sustentabilidad, maximizar la producción y el gasto, la expresada en esta fórmula del PIB, incentiva el uso intensivo de los recursos naturales, sin contemplar los costos ambientales. Principalmente nos habla de eso, nos dice también los ejemplos pragmáticos sacados del INEGI también, y también lo del INCO, perdón, el 76% del agua concesionada en México se destina a actividades agrícolas, ganaderas, agricultura, en gran parte impulsadas por la demanda del mercado externo, mientras que el 15% se reserva para el consumo doméstico y público urbano. Esta distribución no solo revela una inequidad estructural, sino también el peso que tienen las decisiones macroeconómicas de la disponibilidad de un bien vital como el agua, ¿no? Si se ha documentado que empresas transnacionales, el país, bajo el amparo de las políticas de atracción de la inversión extranjera, han contaminado cuerpos de agua y han tenido desechos tóxicos. En nuestro incidente crítico de los estados de Tlaxcala y Puebla, es uno de los más relevantes del consumo. Si eso es lo que principalmente me interesa, que ustedes vayan viendo cómo van a resolver su actividad integradora y aquí lo aplica perfectamente su compañera también. Ha emitido recomendaciones ante contaminación provocada por empresas, instancias estatales y municipios, evidenciando que el crecimiento económico, cuando no se acompaña de la regulación ambiental efectiva, puede vulnerar el derecho constitucional a un medio ambiente sano que está venido en el artículo cuarto de la Constitución, ¿vale? Entonces, pues también ustedes pueden reflexionar brevemente, ¿no? Reflexión, por ejemplo, pueden decir la ceguera del crecimiento como un impacto ambiental de la política macroeconómica en México, ¿no? Nos habla del análisis tradicional que ha establecido el éxito de los países que se mide principalmente a través del incremento del Producto Interno Bruto. Bajo este modelo, bueno, México ha sufrido una profunda transformación a partir de nuevamente la década de los 80, orientada a las herramientas fiscales, financieras, comerciales, hacia la inserción del país a la globalización, ¿no? Este enfoque implicó la adopción de la apertura de mercados de consolidación de un estado mínimo, cuyas prioridades se concentraron en dar certidumbre a los inversionistas y se siguen concentrando, ¿no? Mantener la inflación controlada, tener todo bajo control, pero no tener en cuenta la parte ambiental, ¿verdad? La aplicación de estas políticas, ha impactado de la manera negativa sistémica de los recursos hídricos, tal como se observa en la crisis de la cuenca de Alto Toyaga en Tlaxcala y Puebla, ¿no? Y al flexibilizar los marcos de regulación ambiental para asegurar la atracción de fábricas extranjeras. Todo esto que ya vimos que lo que es la problemática, toda la destrucción ambiental, ahí la pueden exponer, principalmente también la parte de los hogares que reciben una porción mínima, este, que refleja que la economía nacional prefiere los dólares antes que los derechos humanos y los costos de sostener la visión económica que ignora los límites de la naturaleza, que son alarmantes, ¿no? Y así. Entonces pueden hacer sus enlaces. Obviamente aquí también cómo funciona cada política. Esto es importante. Nos dice por un lado que la política fiscal, este, creo que aquí no ven esta parte, ¿verdad? Sí, sí la ven. Perdón. Este, nos dice, ¿no? El gobierno utiliza el gasto público y la tributación para influir en la demanda agregada y estabilizar la economía. En expansiones reduce impuestos o aumenta el gasto, en recesiones lo hace el contrario para controlar la inflación. La política monetaria, el Banco Central, o sea, por un lado el gobierno, por otro lado el Banco Central, que en la política monetaria central regula la oferta monetaria, las tasas de intereses para alcanzar la estabilidad de precios a través de operaciones de mercado abierto, encaje legal y tasa de interés de referencia. Y la política cambiaría, perdón, gestiona el tipo de cambio nominal para promover la competitividad externa y mantener el equilibrio en la balanza de pagos. Las autoridades pueden intervenir directamente en el mercado de divisas para evitar fluctuaciones, ¿vale? Entonces así van a hacer correctamente sus referencias y todo lo que consultaron para hacer su actividad. Y ya casi se nos acaba el tiempo, chicos. Entonces, bueno, por otro lado, en la actividad, tenemos la tarea auténtica, perdón, regresando.
aquí tenemos nuestro foro de reforzamiento. Nos dice, revisa detalladamente el contenido, elabora un argumento que te permita responder. México tiene políticas macroeconómicas que cuiden el medio ambiente y cuáles son las prioridades de la política macroeconómica en México. México debe mejorar sus criterios de política macroeconómica para beneficiar el medio ambiente y porque ya saben las términos y condiciones de sus tareas. Para participar en el foro de reforzamiento, por ejemplo, podemos contestar las preguntas, ¿no? Podemos decir, ya tenemos aquí algunas respuestas, pero bueno, poniendo algunos ejemplos que también aquí ya les puse, este, por ejemplo, la política macroeconómica nos dice, ¿no? Carece de un enfoque integrado de sustentabilidad debido a que sus prioridades están diseñadas exclusivamente para maximizar el crecimiento cuantitativo del PIB, ¿no? Desde la adopción del modelo de economía abierta en la década de los 80, nuevamente lo puedes mencionar, el Estado mexicano orientó sus estrategias fiscales a estimular la inversión privada, lo cual lo volvió estable, lo cual lo convirtió en una detonante para lo de la flexibilidad de normas ecológicas para atraer capitales corporativos, detonó desastres ecológicos severos en este parte de nuestro incidente crítico y una distribución desigual del agua donde los sectores agroindustriales acaparan la mayoría de las concesiones frente a un porcentaje muy marginado destinado al consumo doméstico. Y por otro lado, ¿cuánto tengo de tiempo? 8 minutos. Mientras los criterios de contabilidad nacional no mortifiquen sus indicadores, como ya veíamos que ahí se reflejan, ¿no? Para restar los costos por degradación ambiental, los oficiales, las decisiones económicas seguirán, según los datos oficiales, perdón, las decisiones económicas seguirán operando bajo una ceguera ecológica que destruye los recursos vitales y vulneran los derechos humanos de la población. ¿Verdad? Entonces esto nos puede dar cabida a tener también otra parte del enfoque del libre mercado y los derechos humanos, ¿no? Por otro lado, nos dice México tiene políticas macroeconómicas que cuiden el medio ambiente y cuáles son. Considero, nos dice su compañera, Verónica, Vero. Ajá, nos dice su compañera Vero. Estaba viendo que sí estaba, pero no está. Considero que México carece de políticas macroeconómicas con un enfoque ambiental, porque si bien se reconoce que el artículo cuarto constitucional garantiza el derecho a un medio ambiente sano y al acceso al agua, observo que desde la década de los 80 las decisiones macroeconómicas reales se han diseñado bajo la lógica del liberalismo económico y la atracción de la inversión extranjera directa. En mi análisis, esto generó un estado mínimo, que ya comentábamos, ¿no? Que flexibilizó regulaciones para atraer capital privado, permitiendo que sistemas productivos generen externalidades negativas graves como la contaminación industrial en la cuenca del Totoyac. Concluyó que, aunque existan leyes de instituciones ambientales dispersas, estas no forman parte de la política macroeconómica central del país, lo cual sigue priorizando la acumulación del capital por encima de la sustentabilidad. ¿Y cuáles son las prioridades de la política macroeconómica en México, ¿no? Nos dicen varias cosas aquí. Nos decíamos de la ceguera, la orientación. eh, es que estoy viendo si hay algún otro ejemplo. Mm, pues sí, la política, dice México, debe mejorar los criterios de política macroeconómica. Pues sí, ¿no? México carece de un enfoque integrado de sustentabilidad debido a sus prioridades que están diseñadas para maximizar este crecimiento. Y conflicto de libre mercado y derechos humanos, perdón, explicación mediante la integridad del ingreso. Mm, a ver. mm, Indispensable. Bueno, por otro lado, México debe mejorar sus criterios. Sí, afirmo que México debe reformar urgentemente sus criterios de política para incorporar indicadores de sustentabilidad, porque el modelo extractivista actual está destruyendo recursos vitales y profundizando desigualdades sociales. Le parece insostenible que es injusto que el 76% del agua
se destine concesionada a la producción macroindustrial y agropecuaria y solamente el 15 sea para las familias del consumo doméstico. Considero que la macroeconomía no puede seguir operando solo en función del corto plazo, ignorando los costos por degradación ambiental, aumentando más del 51% entre 2003 y 2012, y no se haga nada, ¿no? Según los datos de la Semarnat, por todo esto concluyó que es indispensable que el Estado recupere su papel regulador y modifique su contabilidad para que el cálculo de crecimiento descuente el costo del deterioro ambiental. Entonces, esto que acabamos de analizar me interesa mucho más. Cuando ya ustedes están haciendo su tarea y están analizando y a la vez están leyendo los ejemplos y lo de sus compañeros, además de sus lecturas, por supuesto, ¿no? Porque si bien no profundizamos mucho en las fórmulas y nos falta, porque obviamente estamos viendo una introducción a la macroeconomía, esto nos ayuda mucho a analizar cómo estamos, en dónde estamos parados como país y de qué manera está funcionando nuestra economía, ¿no? Vemos que realmente no hay una eficiencia en las bases y que las estructuras están derribándose. Entonces, nosotros como internacionalistas, ¿qué debemos hacer? Pues buscar una solución. Debemos que, eh, con esta última actividad integradora que se les va a dejar, va a ser la principal que va a destinar a ustedes para su solución. Ahorita no está cargada, chicos, ¿o sí? No. De todas maneras, seguramente es la solución que van a darle a su actividad. Ahorita enfóquense en sus actividades pendientes. Si no tienen actividades pendientes, los felicito. Y bueno, con esto cerramos con este módulo para darles la conclusión, ¿no? Bueno, la macroeconomía nos demuestra que el crecimiento económico medido a través del PIB no puede sostenerse al infinito, ¿no? Si destruye la base natural y social que lo sustenta, ¿no? No mencionamos el nearshoring, pero lo que es la atracción de la inversión, la cercanía de los negocios y toda esta parte que nos acerca un poquito más a la economía, nos sigue devastando, ¿no? El nearshoring, bueno, se explica como una estrategia comercial para que las empresas trasladen sus productos, sus procesos productivos o comerciales a países cercanos de su mercado principal. Entonces, es todo esto del nearshoring y todo esto que nos está tratando de explicar, nos va a dar cuenta de que no tenemos todo seguro, ¿no? ¿Qué es lo que nos está faltando? Tenemos que revisar que esta parte de además de ¿cómo se dice? La inversión extranjera directa, nos están indicando que son motores potentes, para el empleo, ¿no? Pero bueno, si el Estado abdica de su rol regulador, las ganancias de corto plazo se convierten en una crisis humanitaria exponencial y ambiental de largo plazo. Y como internacionalistas, ¿qué debemos hacer? Nuestro reto es rediseñar la inserción de México en los flujos globales bajo un enfoque de justicia ecológica y viendo más allá de ello, nuestra parte de nuestra solución puede ser la reforma integral al sistema de concesiones, puede ser una economía circular obligatoria de la infraestructura, un cierre hacia una gobernanza global y más bien, sí, hacia una gobernanza global justa, más bien una apertura. Y esto es por ejemplo, bueno, las relaciones internacionales, bueno, deben de servir como plataforma para impulsar tratados comerciales, ¿no? De nueva generación que incluyan aranceles climáticos, impuestos verdes transfronterizos, y bueno, ya no podemos seguir permaneciendo y ni en las políticas actuales, en los regímenes que tienen por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ¿a cambio de qué? De nada, ¿no? De explotar nuestros mantos acuíferos, de la economía y demás, ¿no? Y de generar enfermedades, que son los llamados, economías invisibles, ¿no? No podemos seguir permitiendo que los países desarrollados limpien sus estadísticas ambientales importando bienes mexicanos que esconden un enorme saqueo de agua virtual, ¿no? A eso me refiero. El desarrollo del futuro será sustentable, circular y justo. Eso es lo que tenemos que ver, eso es lo que quiero que vean ustedes como solución en su evaluación final. Y bueno, el desarrollo del futuro será sustentable, circular y justo o simplemente no será. Pero lo más probable es que queremos una propuesta.
¿vale? De su parte y de mi parte, muchas gracias, chicos. Estoy atenta a la plataforma y a los mensajitos. Que tengan una excelente tarde y muchas gracias por su atención. Estoy por acá. Muchas gracias. Hasta luego, profesora. Buenas noches. Igualmente, bonita noche. Bye.